Hemos hecho llegar a ustedes, a los que están trabajando en la Ciudad de México y en suelos dispersivos, les hemos hecho llegar algunas referencias que espero les hayan servido. En la referencia del Geotechnique estaba averiguando mis archivos digitales y solamente me lleva hasta el 2005. De manera que para pasarle esa referencia del 2001 sería conveniente que me pase pues la referencia para buscarla exactamente. Dicho esto, voy a comenzar entonces a ver la presentación que tenía para el día de hoy, que en realidad eran dos, solamente que una la tengo aquí a la mano y la otra seguramente en el intermedio trataré de verla, o si no, ahí nos quedamos para que puedan ustedes continuar con sus presentaciones. Bueno, lo que yo he hecho aquí es compilar una serie de artículos, o dos artículos míos antiguos, uno que trata sobre las áreas de deslizamiento por sismos en el Perú y la otra que trata de áreas de deslizamiento por gravedad. El artículo que describe las áreas de deslizamiento por sismos la hemos puesto a vuestra disposición en el aula virtual. Es un artículo que escribí con el ingeniero Chan allá por los años 87. Y para poderlo preparar, tuvimos que revisar la información disponible. También distinguimos, como en el caso de licuación, casos seguros y casos probables. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico había hecho ya una primera revisión, de manera que nos sirvió bastante. En el mapa que presentamos se incluye el nombre de la localidad y la fecha de ocurrencia, así como de dónde sacamos la información, porque es una especie de catálogo. Después viene la cronología de los deslizamientos. Y llegamos a la conclusión que el fenómeno se ha producido fundamentalmente en la sierra y en la selva alta del Perú. Mayor incidencia en la sierra y selva alta porque tiene esas características de la topografía abrupta, la geología, el clima. Y por supuesto, como siempre, esto no es un mapa final, sino que tiene que ser complementado. Este es el mapa que lo presentamos allá por los años 87, 88, y se concentra, pues, de color rojo los casos que sabemos que de todas maneras han ocurrido, los casos probables en color azul, y están, pues, todos ubicados en la sierra y en la selva alta del Perú, ¿no? Entonces, en esos lugares hay que esperar deslizamientos por sismos. Y aquí se establece una cronología de los deslizamientos, ¿no? Desde 1513 a 1515, en función de Esquivel y Navia, reporta que en esos años ocurrieron grandes deslizamientos en el Cusco. En Arequipa, con el sismo del 592, también en el año 1600, hubo una erupción del volcán Huayna Putina, así que hubieron cenizas volcánicas y derrumbes. El año 1650 en el Cusco, el famoso sismo de Lima, de 1746, en algunos lugares cercanos, como en Lucanas, hubieron agrietamientos y deslizamientos. En 1904 en Lima, y así sucesivamente, podemos ver que según Umlauf, en Carabelí en 1913, otro sismo al año siguiente, 1914, ambos reportaron esos deslizamientos. En el 1915 en Carabelí, a diferencia del 11 de septiembre, o sea, cada año ha habido sismos fuertes en Carabelí con deslizamientos por sismos. En el año 16, Ayacucho, Huancavelica, en el 28, en Ayapata, Puno. Yo he estado en el pueblo de Oyaichea porque ahí se construyó una represa, pues más que una represa, una central hidroeléctrica que se llama Sangabán, y es de Juliaca y Puno hacia la selva, donde está ubicado este pueblo.
quería llegar yo a Yapata, pero no pude llegar. Es uno de los sitios que quisiera visitar porque ahí además hubo licuación de suelos y hubo también deslizamientos. Y es un sitio muy especial. Inclusive los pobladores de allí tienen una vestimenta típica, inclusive también manejan el oro, ¿no? Porque hay vetas de oro de intercambio. En 1928, en Chachapoyas, en la zona norte, Amazonas, hubieron problemas en Huancabamba, Cutervo, Chota y Jaén. El 37, en las vertientes orientales de la Cordillera Central. El 38, en la ciudad de Tarma, y así sucesivamente el 42, el sismo de Nazca, que fue el que se repitió después en el año 96, y que se teme que haya otro sismo posterior. En Ancash, en 1946, hubieron grandes derrumbes en varios sitios. Quiches y Siguas fueron los sitios más importantes. Ahí visitó inclusive el embajador, eso se cuenta en el libro de Silgado, visitó el embajador de los Estados Unidos en una avioneta del lugar, porque hubieron muchos muertos. En Satipo fue un sismo parecido al que ha ocurrido hace 2 años, en el 2019, en Alto Amazonas, porque se sintió en todo el Perú. Claro que no teníamos instrumentos como para poder hacer las mediciones, pero sí las intensidades fueron muy grandes. Tenemos un mapa de intensidades de ese sismo. El 48, otra vez en Quiches, hubo otro terremoto, el 48 en Cañete, el Cerro Candela, el 50 en el Cusco, el 50 en Ica, el 53 en el norte del Perú, en Zorritos y las partes altas del río Tumbes. Inclusive hay un investigador, no sé si ustedes revisan mi Facebook, pero hay un investigador ecuatoriano que ha pedido datos sobre los sismos del 53 y del 70, que son 2 sismos que se produjeron en Tumbes, en el norte peruano, y ellos habían escuchado de eso. Yo les he dado esta referencia para que ellos lo puedan ver, porque definitivamente también ocurrió licuación de suelos en ese sismo y en el del 70. El 54 en Pasamayo, el 56 en el Callejón de Huaylas y el 57 se sintió desde Huarmey hasta Chincha. Y bueno, se va así enumerando todos y cada uno de los deslizamientos. En el artículo que estoy haciendo referencia y que estoy resumiendo acá, se pueden ver mayores detalles. El año 68 fue importante, fue un terremoto en Moyobamba, en la falla de Angaísha, que hemos hablado desde antes. El profesor Kuroiwa y el ingeniero Deza visitaron y vieron muchos deslizamientos en la parte norte de Moyobamba. El año 69 ocurrió un terremoto en la zona de Pariahuanca, en Huaytapallana, en la zona de Huancayo, ¿no? Y ese es un sismo básicamente continental que generó no solamente el año 69, sino también han habido otros sismos en años más recientes, y se teme que Huaytapallana pueda, que es una falla activa, pueda moverse otra vez. El sismo del 31 de mayo fue muy importante. Aquí vemos la plaza de armas de Yungay, lo que era y cómo quedó, ¿no? Solamente se ven las palmeras esas grandes ahí. Todo el resto fue arrasado por este aluvión que vino del pico norte del Nevado Huascarán. Hemos podido recopilar algunas de las vistas. En realidad tuvo 2, y hay una presentación muy buena del profesor Evans de Canadá, que es la que no puedo poner a punto ahorita, pero contaba pues que acá viene el río Santa, y el año 62 vino un gran deslizamiento, pero que no alcanzó a Yungay, que está por acá, sino solamente se fue por el sitio que se llama Ranjairca. Aquí los yungainos estaban muy confiados de unos cerros que los protegían de cualquier avalancha, pero eso no sucedió el año 70, en donde esto rebalsó, y además de irse para Ranjairca y llegar al Santa, llegó y destruyó al pueblo de Yungay, ¿no?
Hubieron muchos deslizamientos, como se aprecia aquí, caída de rocas, deslizamiento de debris, hundimientos y deslizamientos rotacionales, lagos represados por deslizamientos. Uno muy famoso fue el deslizamiento rotacional de Yungay, de Recuay. Aquí hay una vista de lo que hemos podido sintetizar, que es la Cordillera Blanca, el pico norte del Huascarán, y por aquí vino el derrumbe, la luna aluvión, que llegó a este punto, rebalsó y enterró a Yungay y después se fue por Ranraírca, que ya había ocurrido esto sin sismo el año 62, como veremos más adelante. El detalle del deslizamiento que todavía se puede ver en la zona de Recuay, que es otro poblado, uno de los primeros poblados después de la laguna que hay ahí arriba, en el Callejón de Huaylas, ¿no? Hay también mayores detalles. Aquí está el deslizamiento que se aprecia aquí, ¿no? Este es la escarpa y esto vino hacia atrás en el sismo del 70. Seguimos con los sismos del 71 en Quiches, en Siguas, también en Aymaraes, Apurímac, en Zaposoa, el 72, el terremoto de Lima, donde vieron derrumbes en Magdalena y Chorrillos. También hubo derrumbes, por cierto, el año 40 en Lima, ya lo vimos. El año 80 y el 81 hubieron deslizamientos y derrumbes en la zona de Ayacucho. Y ahora después hemos hecho una división y estos son los deslizamientos por causas naturales. Esta no es la última versión, lamentablemente la otra no la puedo ver en este momento. Bueno, básicamente el ingeniero Luis Chang hizo su tesis sobre este tema y hizo una breve descripción de los distintos fenómenos que habían ocurrido, pero por causa natural, o sea, no había sismo. El aluvión de Huaraz del 41, el de Chavín de Huántar el 45, el deslizamiento del cerro Condorcenca, famoso en Ayacucho, el año 45 también. Aquí están los detalles de dónde está ubicado. Hay inclusive artículos. Snow, que es Daniel Snow, que es un geólogo, geotecnista, ha escrito todo un artículo en una de las revistas importantes de Engineering Geology, y de ahí hemos podido sacar estos datos, los detalles de qué es lo que ocurrió allí. Hay un lago, un deslizamiento y bueno, el peligro. El aluvión de Ranraírca del 62, que ya lo hemos mencionado, que no fue con precipitación, con el triggering del sismo, sino por causa simplemente natural. Estamos viendo la ubicación de Ranraírca y el detalle de cómo vino el derrumbe este 10 de enero de 1962. Por supuesto que se salvó Yungay, como mencioné anteriormente, porque este cerro lo protegía y se confiaron en eso mucho los yungainos, ¿no? Lo cual se rebalsó, como ustedes saben, el año 70. Este es el Huascarán, el pico norte, que fue el que ocasionó el problema. La ciudad de Yungay se salvó, como ustedes están viendo acá. Acá está Yungay y por aquí pasó el aluvión en el 62. El cementerio, que después va a tener una cierta connotación importante porque ahí donde se salvaron estos niños que habían ido al circo, está en una elevación grande, digamos, si se pudo. Aquí también se salvó don Mateo Casaverde, que estaba con una pareja de franceses científicos recorriendo el callejón, y al sentir el sismo y al sentir, digamos, una nube que cubría realmente todo el camino de aquel sismo, fue que ellos pudieron salvarse subiendo al cerro y salvando la vida, pero quedándose casi una semana ahí aislados, sin comida, sin abrigo, con los niños y los que se habían salvado en esa zona. Esta es la iglesia de la ciudad de Caraz, que está un poquito más al norte. Y este es el esquema de lo que ocurrió tanto el año
62 como también el año 70. Bueno, esto lo hemos sacado de acá, lamentablemente la corrección no está, pero esto lo hemos sacado porque pertenece al sismo. También hemos sacado esto. Hay otro sismo, otro deslizamiento muy famoso, que es el de Mayunmarca. Y esto, yo tenía oportunidad de estar allí, pero no subir hasta el cerro, cuando se estaba haciendo los trabajos de reparación del derrumbe número 5 en el Mantaro. En la represa Tablachaca, esta situación de Quichuas está un poco más abajo. Se puede ver desde el campamento, se aprecia cómo cayó el cerro y cómo represó este cerro al río Mantaro y todos los millones de metros cúbicos que después se tuvo que desembalsar de alguna manera porque era un peligro para las poblaciones aguas abajo. Eso es todo un tema y hay investigadores famosos, por ejemplo, Lee Duncan de los Estados Unidos, de la Universidad de California, Berkeley, de la Universidad de California, Davis, y hicieron un informe. Lo mismo que el profesor Hutchinson y Coyan de Imperial College, y por supuesto nuestro profesor Martínez Vargas han sacado esas publicaciones que hemos tenido la oportunidad de apreciar y que por supuesto están referenciadas en el libro. Aquí están los datos de dónde está ubicado el derrumbe de, algunos le llaman Mayumarca, otros le llaman el derrumbe de Quiches. Los detalles presentados en el reporte de Lee Duncan, también el reporte del profesor Martínez Vargas, donde es que se genera este evento. Y seguimos indicando que hemos estudiado para preparar el catálogo que presentamos a continuación las publicaciones de Jaén y Taipe, ambos geólogos de San Marcos y han trabajado en el INGEMET bastante tiempo. El propio INGEMET ha sacado varios reportajes y el profesor Alberto Martínez Vargas también, ¿no? Entonces hemos hecho en esos años un catálogo por departamentos. Cada evento tiene un número donde se presenta el nombre del artículo, quién es el autor, la ubicación del fenómeno y la fuente bibliográfica. Y bueno, sería ocioso y largo mostrarlos, pero hay como 70 y tantos de estos casos, los más importantes porque hay muchos más. Por ejemplo, el deslizamiento de Pomabamba, el de Huari, Conchucos, todos estos en el departamento de Ancash, que es uno de los departamentos por tener nevados y por tener el callejón, pues es muy proclive a tener este tipo de fenómenos. Creo que es el departamento que tiene más de estos fenómenos. En Amazonas también hay en Leimabamba, Chachapoyas, Cerro Calvario, en Apurímac, Yurajmayo, Leontocamba, Ampay, Yurajmayo, pero no es el Yurajmayo que conocemos aquí hacia arriba, ¿no? Hacia el Río Blanco, sino es otro Yurajmayo. Lo que pasa es que este también es quechua, Yuraj es blanco, ¿no? Y Mayo es río, ¿no? Río Blanco también es. Bueno, aquí tenemos Pampayacta, Quebrada Honda. Esto fue interesante porque me tocó con el doctor Víctor Sánchez Moya hacer el estudio para la cimentación. Él diseñó el puente que existe ahora en Quebrada Honda. Un puente muy importante que teníamos que alejarnos bastante de ese deslizamiento. Entonces fue un puente muy especial que se hizo en arco, ¿no? Y que tuvimos que hacer los estudios pertinentes, pero teniendo en cuenta los efectos de esta llamada Quebrada Honda. Esto está ubicado en la carretera que va de Cusco a Abancay o de Abancay a Cusco. También el deslizamiento de Yanacaca, aunque se pronuncia en quechua Yanajaja, ¿no? Cuangaray alrededores, Cayara, Capaya, Quisque, Ampay, bueno, un montón de lugares que estamos viendo. En Arequipa también, en Yacas, en Lari Madrigal, en Ayacucho. Hemos visto el de Condorcet, que es famoso porque aparece inclusive en esta referencia, Engineering Geology Case Histories, el número 5 y número 6, en el año 64, ¿no?
Atacocha, Socos, Acoro, es decir, en muchos lugares, en Cajamarca también, en Chilac, la Capilla, Chilcapuco, etc. Cada uno de estos informes, que afortunadamente los tenemos en versión por lo menos física, quizás sea conveniente tenerlos ahora en versión digital, alguien se puede dedicar a eso, porque sería una buena referencia para el futuro, ¿no? Nos tomó bastante tiempo recopilar esta información y a veces la gente no es muy proclive a compartir la información, ¿no? Hemos tenido que revisar muchas bibliotecas, muchos lugares para poder establecer esta información que estamos viendo acá. Sayapuyo también es un sitio que pude conocer porque ahí se lleva a cabo minería y también cercano a ese lugar había estos problemas. En el Cusco, el Machu Picchu es uno famoso, Pachaki, Yurajmayo, Colcha, Huancavelica también, ¿no? Huancavelica justamente es el asunto de Mayumarca que hemos hecho referencia, ¿no? Y el río Pochacay también, en el propio río Mantar. Hay varios de estos huaicos y fenómenos de geodinámica en el departamento de Huancavelica. Después viene Junín, es en la Merced, Cerro Pelado, también cerca de Satipo, Ulcumayo. Es decir, hay muchísimos de estos deslizamientos y yo sí recomendaría pues que se visiten, ¿no? En Lima, hay en las partes altas de Lima varios de estos lugares que se pueden visitar, también en Moquegua, ¿no? En Cerro de Pasco. Esta es una versión que no es la última, pues lamentablemente no sé por qué no puedo leer uno de mis discos duros. Y bueno, en Cerro de Pasco. En realidad esto también lo he cambiado porque no es Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es la capital. El departamento es Pasco, ¿no? Pero hay varios lugares, la laguna de Chungar, el Cerro Chungar, Ticlacayán es importante porque aquí también se ha hecho una represa, ¿no? De relaves ahí cercano. En Piura, en Huancabamba es famoso, ¿no? La Huancabamba es la que denominan la ciudad que camina, ¿no? Porque se está moviendo pues, a través de planos de falla, ¿no? La ciudad, y nos han tocado también hacer varios estudios en alguna oportunidad. El resumen de lo anterior se da en este plano, donde los puntos rojos son los deslizamientos y los puntos en color verde son los aluviones, ¿no? Entonces está viendo que en esta región y en esta región del Callejón de Huaylas y aquí también hay esos fenómenos. Lo que es importante es llegar a las conclusiones. Y dice así: la magnitud y características catastróficas de varios casos reportados, así como la gran densidad de procesos menores de instabilidad, confirman la presunción de que los deslizamientos y otros procesos de estabilidad son más frecuentes en las zonas montañosas, ¿no? Como en el caso del Perú. La intensa actividad sismotectónica asociada al borde del Pacífico por la placa de Nazca y demás constituyen uno de los detonantes naturales responsables de la mayor parte del proceso de inestabilidad. Muchas actividades humanas, como el mal uso del suelo, el sobrepastoreo, la deforestación, el deficiente manejo de los drenajes, las sobrecargas y otras prácticas corrientes, constituyen factores antrópicos detonantes o acelerantes muy importantes. Los fenómenos de geodinámica externa ocurren entre los meses de diciembre a marzo. La precipitación y la naturaleza del material es un factor importante, aunque se registra un cierto grado de preocupación institucional por la reducción de las amenazas naturales, estamos hablando de aquellos años, no se veía que había mucha posibilidad de hacer investigaciones en estas materias a causa de los pocos recursos y a las dificultades de coordinación entre las entidades, ¿no? El CENAMI nos vende la información de precipitaciones, el IGP no se tiene tanto acceso tan directo a los registros,
no hay conversaciones, pues por eso es que, digamos, la propuesta de hacer un ministerio de ciencia y tecnología e innovación ha tenido alguna pegada en algunas personas, pero sí tenemos mucho por hacer en ese asunto. No obstante que han surgido leyes, tenemos ahora varias instituciones, el INDES y el CENEPRED, qué sé yo, varias instituciones donde podría hacerse una mejor coordinación que la que se llevaba a cabo en aquellos años. Se recomienda actualizar el inventario y preparar mapas de amenaza. Por cierto que se han hecho algunos esfuerzos, ¿no? Sobre todo bajo el punto de vista de microzonificación sísmica, que ya hemos presentado en momentos anteriores, pero también convendría hacer estos estudios. Una fuente muy importante ahora que de alguna manera condensa este tipo de información es el repositorio que tiene el CENEPRED, ¿no? El CENEPRED, uno puede entrar con el nombre o el lugar y ahí le lista lo que hay y lo puede bajar de manera digital, pero eso es para los últimos años. Ninguna de estas referencias que hemos hecho mención está ahí todavía. Hay que hacer un proceso grande de digitalización. Hoy día hablaba hace un momento con la ingeniera Anita Peraldo, que es la jefa de la biblioteca de nuestra universidad, y ellas también están haciendo un gran esfuerzo en poder digitizar las tesis, algunas de las cuales, sobre todo las antiguas, hay que no solamente digitizarlas, sino que también hay que tener el permiso del propietario, del autor, para poder de alguna manera distribuirla, ¿no? Para quien la solicite, porque si no, hay pues penalidades, hay restricciones, si es que no se tiene el permiso. Entonces es otra cosa que también es una dificultad. Algunos que tenemos acceso podemos sacar algo de ventaja, pero esto debería ser pues una caja abierta para todos los que quisieran estudiar los problemas aquí en el Perú. Es importante estudiar las cuencas como unidades dinámicas, donde se integran de un modo natural los procesos de inestabilidad, ¿no? Tenemos ahora varias, como mencioné, varias entidades. Tenemos a ANA también, que hace estudios de esta naturaleza, GEMET, a INAIGEM, y bueno, varias instituciones que deberían, creo yo, trabajar de una manera más coordinada, porque una institución depende de un ministerio, otra institución depende de otro ministerio, y realmente la comunicación no es muy fluida. En cuanto al impacto económico, considera que debe establecerse programas integrales para evaluar y reducir las amenazas por deslizamiento, integrando adecuadamente los recursos humanos y físicos que existen en diferentes organismos y entidades del Estado para el logro de estos propósitos. Recomendaciones: escoger la metodología de protección más efectiva y económica, realizar un programa de investigación en las áreas sensibles de los fenómenos de geodinámica externa, coordinar con las áreas afines para afrontar el ataque del fenómeno, aprender a convivir con las manifestaciones de la naturaleza o evitar el contacto, complementar el mapa de deslizamiento por sismo y por casos naturales que hemos presentado, realizar obras de protección, encauzamiento y drenaje, zonificar las aguas que pueden ser afectadas, estudiar las cuencas hidrográficas y los periodos de recurrencia, identificar el tipo de fenómeno geodinámico. Por cierto que este fenómeno de los derrumbes, de los deslizamientos, no escapa a la acción de la ingeniería geotécnica. Por ejemplo, en el caso de alguna central hidroeléctrica importante, ya hemos hablado sobre el derrumbe número 5, creo que está programado a hablar sobre el derrumbe número 5. Tenemos casos de estabilidad de taludes en las carreteras, creo que sí hemos presentado la carretera Cerro de Pasco Huánuco y tantas otras carreteras en donde siempre hay problemas de inestabilidad del talud, ¿no? Siempre hay problemas de erosión de los suelos, siempre hay problemas geodinámicos que es importante tratar. Bueno, yo con eso he terminado. Tengo una presentación que me va a tomar un poco de tiempo. De repente podemos comenzar a la sustentación de los que faltaban mientras yo trato de resolver aquel problema, Lisette, ¿sí? Ok, doctor, entonces iniciamos con el alumno Wagner.
Ingeniera, buenas Wagner, noches. por favor, sí. Ahorita, un ratito, ingeniera. Ingeniera, buenas noches, doctor Alba. Buenas noches. Buenas noches. Se notará en mi pantalla, doctor, que mi internet está un poco bajo. Sí, aquí está la imagen. Ahí. Bueno, doctor Alba, buenas noches y compañeros presentes. Mi tema es problemas geotécnicas en cimentaciones del Torre Pisa en comparación de un edificio de 3 pisos en la institución educativa María Auxiliadora. Está ubicado en Huanta, Ayacucho. Contenidos son introducción, antecedentes, desarrollo del problema. Como introducción tenemos el Torre Pisa, pues está ubicado en Italia, del mar de Tirreno, está a 10 kilómetros más o menos, y a 6 metros sobre el nivel del mar se encuentra, ¿no? Creo que el doctor Alba ya había explicado este tema, vamos a pasar un poco. Igualito tenemos las capas del Torre Pisa, está pues en ¿no? 3 capas, capa A, capa B y capa C. Lo que es el capa A está conformado por limo arenoso y arcilloso, ¿no? Con un índice de plasticidad 13%, lo que nos indica que a mayor índice de plasticidad, pues un suelo tiene mayor deformación, ¿no? A menor índice de plasticidad quiere decir que un suelo granular o arena que tiene poca deformación al suelo. El Colegio María Auxiliadora actualmente se está construyendo en Huanta por el gobierno regional Ayacucho con una inversión más o menos más de 50 millones. Está ubicado exactamente del estadio a su costado, ¿no? A su espaldar nada más. Y está ubicado más o menos a una altura de 2.700 sobre el nivel del mar. Unidad estratigráficas, por ejemplo, de acuerdo a la carta geológica regional, por ejemplo, mayormente el suelo está formado por depósitos aluviales, como gravas, bloques subangulosos y sobreredondeados, ¿no? Por ejemplo, un poquito para entrar al tema, vamos a introducir, de acuerdo a la introducción, por ejemplo, esta analogía tenemos, ¿no? En libros, en muchos libros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cualquier recipiente puede ser, ¿no? Por ejemplo, contiene un resorte, este resorte pues indica suelos, ¿no? Y dentro de este recipiente, este agua representa en nuestra cimentación el nivel freático, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, en segunda parte, por ejemplo, en primera parte está sin carga, ¿no? Como, por ejemplo, en una construcción, cuando nosotros a nivel del corte, a nivel de mejoramiento, pues no consideramos que hay carga, ¿no? No soporta ni una estructura. Por ejemplo, en segundo punto, ejerce una carga, ¿no? Entonces, toda la carga va a ser soportado por el agua. Tanto el resorte no va a soportar ni una carga, ¿no? Porque todo el esfuerzo generado va a estar soportado por el agua, porque el agua es incompresible, ¿no? Justamente eso pasa en cimentaciones, ¿no? Cuando tenemos una cimentación, si estamos construyendo dentro de un nivel freático, el agua va a soportar todo el peso de la estructura, ¿no? Entonces, eso lo cual no es ideal en una construcción, ¿no? En tercer punto, por ejemplo, tenemos una carga, ejercida una carga, ¿no? Por resortes.
pero acá en esta parte ya la válvula está abierta, ¿no? Entonces quiere decir que ya tanto el resorte, tanto el agua ya está soportando, ¿no? Todo el carga, todo el carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un nivel freático en nuestra cimentación, igualito, está soportado por el agua y tensiones efectivas, ¿no? Por acá en esta imagen podemos ver cómo se asienta una edificación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una edificación en un suelo arcilloso, se va a asentar en tiempo, ¿no? Quiere decir que los azules son aguas, ¿no? Difícil va a tratar de salir, ¿no? Del bulbo de esfuerzos, ¿no? Entonces, va a demorar el asentamiento en un suelo arcilloso. O sea, quiere decir, en un tiempo largo se va a asentar. Pero, ¿qué pasa si tenemos un suelo granular? Por ejemplo, arena o gravas en nuestra cimentación, el asentamiento va a ser al instante. En cuarta punto, por ejemplo, toda la carga es soportado por este resorte, ¿no? Lo que nos indica que acá tenemos que toda la carga ejercida por la estructura está soportado por el cimiento, ¿no? Por el suelo. Entonces, eso es lo ideal en una construcción, ¿no? Porque al tener mayores tensiones efectivas, pues mayor resistencia va a tener el suelo, ¿no? Por ejemplo, entre mayor contacto entre partículas y partículas, genera pues ¿no? Mayor tensiones efectivas. Es lo que hacemos al compactar, ¿no? En otras palabras. Como antecedente, pues el Torre Pisa se ha construido, pues, ¿no? En 1173 a 1178, ¿no? Más o menos 5 años. Por ejemplo, en esta construcción, cuando estaba construyendo, pues había fallado este torre, ¿no? Ha fallado. Entonces quiere decir que el asentamiento ha sido más o menos durante 5 años, ¿no? Entonces quiere decir que ha asentado en un suelo granular o arena, ¿no? Más o menos ya una idea nos estaría dando, ¿ya no? Porque en un suelo arcilloso demora el asentamiento, ¿no? Por ejemplo, el Giovanni Di Simoni más o menos ha retomado la construcción de 1272 a 1278, ¿no? 6 años más o menos. El Tommaso Di Andrés, por ejemplo, en 10 años ha culminado la construcción del Torre Pisa. Antecedentes de la edificación que se está construyendo actualmente, pues en Ciudad Guanta mismo, pues acá han detectado pues, que había nivel freático, ¿no? Entonces, cuando hubo este nivel freático, pues al construir esto no se han dado cuenta, ¿no? Mucho todavía, ¿no? Entonces, cuando han excavado parte abajo, han encontrado nivel freático. Entonces, esta edificación, cuando han hecho tanto supervisor como residente, han corroborado y se había asentado pues, esta edificación más o menos 1.5 centímetros, ¿no? De ahí viene el problema. Por ejemplo, el problema se ha excavado parte abajo por Aló, doctor, ¿me escuchan? Mi internet creo que está fallando. Sí, se fue, pero ya escuchamos, sí. Ya, ahí. Y ¿no? Como hemos sacado esta parte que se ha cortado y todo el agua ha salido por esta parte, por este cimiento, ¿no? Entonces, a causa de eso seguramente se ha asentado esta parte, ¿no? Esta edificación de 3 pisos. Entonces, la única solución que está dando es construir rápido esta parte, el parte de abajo que va a ser 4 pisos, es lo que están dando, ¿no? Actualmente. Por ejemplo, Torre Pisa ha fallado, por ejemplo, lo que nos decía el doctor Alba, por ¿no? Capa superior de arena, ¿no? Justamente decía, ¿no? Por ejemplo, un suelo granular es lo que va a asentar en un corto tiempo, ¿no? Es lo que ha pasado. Acá tenemos las referencias, cómo se determinan los asentamientos, algunas referencias que tenemos por determinación de asentamientos superficiales en edificaciones, ¿no? En suelos no saturados, y algunas referencias
que he obtenido del doctor Jorge Alba, ¿no? Acá tenemos lo que ha explicado. Gracias, doctor. Eso sería todo. Gracias. Ya tengo ya tengo mi presentación, pero creo que es conveniente hacer algunos comentarios. Creo que sería importante que usted incluya en su trabajo final cuál es el perfil de los suelos, ¿no? Porque ahí dice arena, etcétera, pero ese estudio tiene que haber sido hecho, tiene que haberse localizado el nivel freático, tiene que haberse hecho ensayo de campo, ensayo de laboratorio. Todo eso sería muy importante poderlo recopilar y poderlo presentar, ¿no? Porque cuando uno dice el paralelismo entre la torre de Pisa con Huanta, la torre de Pisa pues está en un material, como ya usted lo ha mencionado, estratificado, pero mayormente arcilloso, ¿no? Entonces quisiéramos saber si es que el material de Huanta tiene pues esas características o qué características tiene. Eso es lo que yo recomendaría y algunos cálculos pues que se hayan hecho, que no se hayan hecho, si se ha tomado en Sí, cuenta, digamos, el nivel freático, la depresión del nivel freático y el efecto en las edificaciones vecinas, etcétera. Eso es importante revisarlo y como un caso complicado, ¿no? Un caso difícil. muchas ¿Sí? gracias, doctor. Sí tenemos todos los cálculos, doctor, y para trabajo final lo estaré Ya, incluyendo, doctor. entonces, Muchas gracias. ya. Yo ya tengo mi presentación, si me permiten, ¿sí? Ya tengo mi presentación. Ya, Wagner, entonces, ¿Puedo cierra salir ya, tu no? presentación. No, todavía se muestra. A ver, No, refuerza. Voy a mostrar, doctor. sí, ya Eh, puede, para sí, dejar de yo poder compartir. entrar. Sí. Ahí, puedo salir ya. Sí. Ahí, muchas gracias. Es que quería presentar lo que he preparado, ¿no? Gracias. Ya, ¿Cómo se deja? Ahí. ya. Entonces, ahora sí yo entro para poder cumplir con lo que tenía. Entonces, esta es una presentación muy interesante que está relacionada a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y estamos hablando de una presentación que hizo el doctor Stephen Evans de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Lo invitamos a él el año 2005 para que haga una presentación magistral justamente en Ayacucho, creo que donde es usted, ¿no? Huanta y Ayacucho o Huamanga, digamos, están muy cercanos. Entonces, él hizo esta presentación que está bastante bien documentada y que yo le he puesto a vuestra disposición, ¿no? Porque creo que es importante ver algo de esto. Entonces, lamentablemente está en inglés, pero trataré de ir lo más rápido posible. Una pequeña introducción, después indicar que efectivamente en ese lugar, en ese emplazamiento, ya había ocurrido en el 62 un aluvión que cubrió Ranrairca. Y este año, el 70, con el sismo, volvió a ocurrir en Ranrairca, pero también cubrió a Yungay y ocasionó todos los daños que ya sabemos. Es más, había una avalancha de rocas en la época anterior, histórica, precolombiana, ¿no? Y eso también hay que estudiar cuando uno está viendo pues la seguridad física de un determinado emplazamiento, de una determinada ciudad. ¿Cuáles son las implicancias de una evaluación del riesgo? ¿Cuál es el trabajo futuro que consideraba el profesor Evans para hacer? Y a quien le da el agradecimiento. Como introducción, se está viendo aquí envolventes del riesgo global para amenazas geológicas. Se ve que en términos del número de muertos y de frecuencia, hay una recta para los sismos, para los volcanes y para los deslizamientos a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel, digamos, sudamericano, para ser en particular, pues, tenemos, por ejemplo, que la recta para deslizamientos en Sudamérica está en color rojo, para América Central está en color azul y para Canadá está mucho menos, ¿no es cierto? Entonces el riesgo, digamos, ponderado
finalmente de deslizamientos es el que estamos viendo con cuadraditos, pero nosotros estamos más cerca, como Sudamérica, que lo que está en Centroamérica o lo que está en Canadá. Este es algunas vistas muy interesantes de distintas instituciones, tanto europeas como norteamericanas y como peruanas. Si mal no recuerdo, esta es una vista del USGS, del Servicio Aerofotográfico Nacional, ¿no? De un vuelo del Perú. El sismo ocurrió, como ustedes ya conocen, el 31 de mayo del 70, en horas de la tarde, a las 3:23. Esto se debió o se disparó, llamemos así, por una caída de rocas de un sismo de la costa, ¿no? Casi frente a Chimbote, de una magnitud. En esa época se manifestaba la magnitud en términos de MS, magnitud de ondas superficiales de 7.7, ¿no? Casi a 130 kilómetros de ahí. El deslizamiento viajó a una velocidad muy alta, estos 16 kilómetros que lo separaban, y después no solamente cayó sobre Ranrairca y Yungay, sino también invadió pues al río Santa, ¿no? En realidad el material que cayó en el flujo se dividió en dos brazos, llamémosle así, ¿no? Uno que era el más grande, que se fue a Ranrairca, como ven el lado derecho, y otro que, como mencioné anteriormente, los yungaínos, por cierto, de ahí era nuestro amigo Monseñor Lucho Jambarén Gastelumendi, ¿no? Era de ahí, sus padres vivían en la Plaza de Armas. Me acuerdo que estando en el colegio hicimos una excursión, bueno, a muchos lugares, pero entre otros la cordillera, y nos quedamos en la casa de los padres de Monseñor Bambarén, que en paz descanse, está descansando ya en Chimbote ahora. Entonces esto vino, rebalsó por acá y enterró a Yungay, ¿no? El total número de muertos se indica acá, solamente en Yungay, fue algo así como 20.000 personas, ¿no? Aunque se ha establecido, digamos, oficialmente menos. Y como ya hemos indicado, el año 62 hubo antes un efecto similar. ¿Cuáles son los motivos por los que hay preocupación y por qué se desarrollaron esto? Bueno, primero porque hay una tectónica activa, hay una topografía muy abrupta, hay montañas que son glaciares, ¿no? Y ha habido retroceso de los glaciares por este fenómeno que ya ahora lo conocemos, que es la contaminación global existente, ¿no? Aquí el profesor Evans hace una comparación con algunos otros eventos. Por ejemplo, este que está hablando es el de Kolka-Karmadon en las montañas del Cáucaso en Rusia. Ahí da los detalles, lo pueden ver ustedes después por su cuenta. Son detalles del mismo. Y otra vez regresamos a lo nuestro, ¿no? Donde se está apreciando ya la cordillera de los Blanca. También en la zona hubo otros derrumbes de roca y flujos de lodo muy importantes. En el año 1987, el de Parraguirre en los Andes de Chile, y en 1959 en Pandemonio Creek, en las montañas de la costa oeste del Canadá, en British Columbia. La geometría comparada del Huascarán y eventos históricos similares desde el año 59. Estamos viendo ahí el año de ocurrencia, el volumen en millones de metros cúbicos, la altura, la longitud, la relación altura-longitud y los grados en donde se tuvo como valor promedio de este fenómeno, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? Estudiar los casos, casos históricos para la evaluación de este tipo de peligro, para estos deslizamientos tan rápidos, ¿no? Entonces hay que hacer una reconstrucción después del evento, interpretación de su secuencia.
sus características, su geometría. Y para esto hay que hacer trabajo de campo, trabajo digital, terrestre, sensores remotos, sismogramas, datos de hidrometeorología, etc. Hay que también tratar de tener un modelo del comportamiento dinámico que se base en lo anterior, comparación de este evento con otros similares y qué cosa es lo que significa el peligro. Vamos a revisar en esta presentación lo que ocurrió el 62 y el 70. Esta es una vista del Huascarán, ¿no? Esta revisión que hace el profesor Evans y que nos conviene a todos como peruanos tenerla siempre en mente y sobre todo en nuestra propia especialidad, hay que primero revisar la información existente, ¿no? Y esta información, como este fue un fenómeno de mucha atención mundial, hay literatura en inglés, en alemán y también en español. El profesor Evans estuvo en 2004 aquí haciendo trabajo de campo con el asesoramiento de jóvenes geólogos. También hizo investigaciones de fotografías y satelitales en noviembre del 2004. Hizo análisis de datos terrestres digitales en 2005 y también conversó con personas naturales de aquí. Esto se hizo justamente en la visita que nos hizo el año 2005, que fue el congreso de ingeniería civil en Ayacucho. Este es el Nevado Huascarán, el pico norte, que es el que se cayó, y el río Sante está aquí abajo y los poblados están al pie, Ranraíca, Yungay y todos los otros poblados desde Huaraz hacia aguas arriba hasta Carhuaz, Caraz, Cayón del Pato, ¿no? Estas son vistas tomadas por el Servicio Aerofotográfico Nacional de la Fuerza Aérea del Perú, que lo pudo conseguir. Aquí ocurrió el año 70, se está viendo Ranraíca en esta zona y aquí se ve Yungay. Y aquí está la destrucción. Por aquí está el cerro que se va a ver, que se salvó la gente. Esta vista ya la vieron en mi presentación. Creo que la tomé del Servicio Geológico, del trabajo del doctor Eriksen, ¿no? Aquí estamos viendo la Cordillera Blanca, el Nevado Huascarán, la caída, la velocidad, aquí cómo se fue a Ranraíca, y aquí cómo se embalsó, levantó y cayó sobre Yungay. Estamos hablando de 6.500 metros sobre el nivel del mar a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para que vean lo importante que fue, esta es una de las rocas grandes, ¿no? Y aquí está la persona, para que vean la comparación. De hecho, un gran bloque de rocas nos lo regaló el que era presidente del gobierno regional de Ancash y está en el Sismit como un monumento también y honor a los que fallecieron, a las casi 70 y tantas mil personas por este sismo. Esta es la vista que cuando uno visita ahora, esto se llama ya es un campo santo, ¿no? Estas son las palmeras que en algunos sitios se puede ver que abajo hay casas y abajo hay inclusive vehículos que se han quedado ahí sin rescatar. Y esto es el trayecto, esto está en alemán, por eso es complicado leer. De aquí vino por aquí, se fue para Ranraíca y después aquí rebalsó hacia Yungay, ¿no? Están los detalles de las distancias y demás que se quiera poder tener. Esto ocurrió el 62, no llegó a Yungay, y esto ocurrió el 70. Y además de Ranraíca, también cubrió a Yungay. Aquí se está viendo cómo es que se divide en dos brazos este derrumbe que venía acá, y esa cadena de montaña fue rebalsada, como estoy indicando. Los yungaínos, me consta a mí, estaban muy confiados de esa defensa que tenían para cualquier alud al avión, pero en realidad no prosperó. Esta es una vista que la tomó el doctor George Flacker del USGS a lo poco de ocurrencia de este fenómeno, ¿no? Aquí estamos viendo las 4 palmeras
de la plaza de armas que hemos visto en la figura anterior y todo lo que estaba enterrado por debajo. Una vista ya un poco más elevada, esta es la zona, no sé si se alcanza a ver, esta es la zona donde está el cementerio, ¿no? Y aquí está la ciudad de Yungay ya enterrada completamente. Entonces los niños y algunos adultos vinieron a ver una función de circo acá y se pudieron salvar porque no llegó hasta ahí. También venía con su carro el doctor Mateo Casaverde, con, ya he mencionado, una pareja de franceses, y al ver que ocurría el evento y su conocimiento sismológico y demás, y al ver una gran nube que venía desde arriba, pues con todo el polvo que traía el deslizamiento, solo atinaron a subirse aquí y salvaron la vida. Y hay una historia que la cuentan y que yo la he publicado alguna vez en homenaje al doctor Mateo Casaverde y los franceses que estuvieron ahí, que por cierto ya no están con nosotros. Estamos viendo ahora el cementerio, tal cual, ¿no? Hay un Cristo, el río Santa va por acá y por acá está Yungay enterrado. Aquí se ve que en Yungay hay algunas muestras de la matriz que vino, ¿no? Son matrices rocosas, un depósito típico del flujo. Este joven acompañaba al doctor Evans en esas interpretaciones de campo. El río Santa viene por acá, ¿no? Pero viene de Huaraz, Carhuaz, después Yungay. Bueno, y el sabio Raimondi le había puesto pues una serie de nombres o chapas a las ciudades, ¿no? Y lo que decía Yungay, la palabreja era Yungay hermosura, ¿no? Porque en realidad la vista pues es espectacular ahí. Las distintas distancias, este es el río Santa, esta es la zona de Cañón del Pato, el puente Chaquecocha, la ciudad de Caraz, Ranraírca y por supuesto Yungay está acá. Y aquí se aprecia que caminó todo este tramo el flujo. El flujo hacia aguas abajo, 10 kilómetros aguas arriba de Caraz, y en la derecha una vista aérea del flujo de Briflo, digamos, el flujo huaico, digamos así, aguas abajo, mirando hacia Caraz, hacia aguas arriba. También los depósitos que se hicieron en el río Santa, cerca de Caraz, ya bastante lejos del sitio, y en el Cañón del Pato, ¿no? Este se llama el Cañón del Pato, y aquí lo que se aprecia es que muchos de estos depósitos fueron algunos por el sismo del 70 y otros de anteriores. Este es un plano que está en alemán, ¿no? Es hecho por Wedge en 83, en donde aprecian también el camino, ¿no? El camino donde está la carretera, donde está el río, donde está la topografía y donde está el material que se depositó, como vino por Ranraírca, como vino hacia Yungay. Está georreferenciada, es una versión digital al mapa al 25.000. Aquí está el estimado aproximado de qué volumen de material se depositó, ¿no? Desde la fuente, se calcula ahí la fuente de alguna manera, se calcula también lo que captó en su camino y después las dos ramos, ¿no? Tanto el de Yungay como el de Ranraírca, y también cómo llegó material hasta el río Santa. Y ahí viene el cálculo, ¿no? Entonces, en millones de metros cúbicos, el depósito final es de casi 55 millones de metros cúbicos. Todo ese es el material que se depositó en este tremendo aluvión. Aquí hay un modelamiento bidimensional del movimiento tanto el año 62 como el año 70. Hay mucho todavía por hacer en términos de los fenómenos de flujo de detritos, ¿no? Hay gente de hidráulica trabajando en eso, hay gente de geología trabajando en eso,
hay gente de geotecnia también trabajando en eso. Yo me acuerdo que con un alumno mío, Roberto Luque, hicimos una tesis y publicamos una nota, un artículo sobre flujo. El profesor Alberto Martínez Vargas también tiene bastantes de estos estudios, sobre todo aquellos hechos en la zona de Chosica y las quebradas que hay en la carretera central. Aquí estamos hablando sobre la avalancha de rocas precolombina, ¿no? Presenta el profesor, y aquí ve que antes del año 62 había ya vistas de los depósitos anteriores, ¿no? Históricos, llamémosle así, en esta zona. Y eso hay que estudiar porque la historia es la maestra de la vida, ¿no? Y hay que conocerlas. Estos son, por ejemplo, avalanchas de roca precolombinas en Yungay, otras más que se aprecian en estos cerros, el Huascarán, tomado de la vista geológica. ¿Y cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son los elementos para la evaluación del peligro, ¿no? Hay que ver primero el mecanismo que dispara, el trigger que se dice en inglés, ¿no? Ver si es que hay eventos previos, qué cantidad de volumen se entrampa, cuál es el confinamiento, cómo se angosta, digamos, la trayectoria. Le llama salto caprichoso, es ese embalsamiento que dije que protegía a Yungay. Después la parte del aluvional, el depósito en abanico, llamémosle así, ¿no? De la corrida 1, y después la corrida 2 que va hacia el Santa. Una linda vista del Huascarán, también colegios existentes, es el Colegio Santo Domingo de Guzmán. Por cierto, quiero mencionarles que el grupo nuestro de trabajo que ve los acelerógrafos, la red que tenemos a nivel nacional, tenemos un instrumento instalado en Yungay. Esto fue por gestiones del doctor Leandro Rodríguez, director ejecutivo del Ceresis, y por supuesto yungaíno él, ¿no? Entonces, hemos aceptado colocar ahí un instrumento justamente en uno de estos colegios en la UGEL de Yungay, para justamente ir monitoreando los instrumentos. Y así quisiéramos seguir instrumentando, ¿no? Ahora que ya estoy fuera de la uni, en términos de rectorado y fuera del colegio de ingenieros, vamos a ver cómo podemos hacer para continuar con nuestra tarea de poder seguir instrumentando. Las casitas que existen de adobe, inclusive de 2 pisos, que las hacen más proclives a la falla. Esta es una vista de lo que llamamos el Camposanto, ¿no? Este es el cerro del cementerio que se salvó, el Cristo que se ha construido ahí y cómo es que se pudieron salvar a los niños que asistían al circo ese domingo a las 3:23. El trabajo por hacer es el siguiente, según el profesor Evans. Hay que estimar la estabilidad presente de la cara del Huascarán, hay que hacer, y en eso se está ocupando el INAIGEM, ¿no? Que es un instituto que tiene la sede en Huaraz, que antes era el Instituto de Glaciología de Electroperú, que se ha convertido en este instituto. Hay que estimar el volumen preciso y la composición detallada de la masa de la cara del Huascarán, estimar el volumen y las características del material que se entrampa en la ruta, estimar el volumen preciso y las características de los depósitos en Ranrailca y en Yungay, en los dos brazos, simular el evento después de una mejor calibración de los recientemente desarrollados análisis dinámicos, la naturaleza del bloqueo del río Santa por el flujo del año 70, las características, el tiempo y el alcance hasta dónde fue este flujo distante por el río Santa. Y después la edad, extensión y origen
de esos eventos precolombianos, ¿no? Notados por los ingenieros Flacker y Erickson del USGS, ¿no? Estos asuntos son centrales para entender el proceso o los procesos asociados con el evento del 70 y vitales en la estimación de posibles futuros ejercicios. Algunas conclusiones, ya estamos terminando. El volumen inicial y la falla del mecanismo es muy difícil de establecer en estas montañas altas. El comportamiento después de la falla puede involucrar y puede estar influenciado por esa incorporación de material adicional en la caída. Puede ser masivo esta incorporación. Hay dificultad para caracterizar la verdadera geometría del deslizamiento, ¿no? Y después hay 3 y 4 problemas en el modelamiento para hacer una predicción verdadera, ¿no? Hasta donde sea posible. Hay que evaluar el riesgo o la amenaza y esto tiene que estar condicionado a una cierta incertidumbre, ¿no? Eventos previos deben ser una manera sustancial de prevenir al ingeniero civil, ¿no? Es sumamente importante. Bueno, después el doctor Evans hace agradecimientos para el IGMED, para el ingeniero Juan Segarra West, que recientemente ha fallecido, para Mónica Jaramillo del Geological Survey de Canadá, para Marco Zapata, que trabajaba ahí en Huaraz, para el SAN, para Tim Albert y para la Universidad de Waterloo, que les financió. Nosotros también ayudamos un poco en la avenida como Colegio de Ingenieros, ¿no? Para la avenida del doctor Evans, y resultamos muy satisfechos con su participación. Bueno, eso sería todo. Y ahora sí podemos volver. Quería presentar esto de todas maneras porque habíamos dedicado bastante tiempo. Adelante. Sí, doctor. Sí. Continuamos con la alumna Giovanna Garay. Adelante. ¿Cuántos alumnos más tenemos, Lisette? Mira, nos faltan, además de Giovanna, 2 alumnos más, pero ellos no los veo en la clase, me parece que. O sea que con Giovanna culminaríamos. Ajá, sí, ya. Correcto. Ok, adelante. ¿Giovanna? Un ratito, ahorita les comparto pantalla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, perfecto. Buenas noches. A continuación voy a exponer el avance de mi trabajo escalonado. El tema es fallas del túnel T42 en el proyecto de enlace ferroviario Udampur-Rinagar-Baramulla. Giovanna Garay. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está localizado? Ya, bueno, el túnel T42 está ubicado en la India. Es un megaproyecto que inicia en Udampur, Rinagar, Baramulla, Rail Link, con sus siglas USBRL. Este pues atraviesa las montañas del Himalaya. Actualmente se viene construyendo y fue diseñado para unir los valles del estado de Jammu y Cachemira. Durante su construcción, en la segunda etapa, se presentaron una serie de fallos.
debido a un aplastamiento en varias secciones del túnel, debido a que ha sido construido en suelo blando. En el presente trabajo se ha elaborado una descripción del problema, el análisis de las causas y datos adicionales sobre dicha obra. Bueno, se va a tocar la introducción, antecedentes y desarrollo del problema. Su ubicación. Bueno, este proyecto está ubicado en la parte norte de la India, en el estado de Jammu y Cachemira. Pues se trata de la construcción de un gigantesco proyecto ferroviario, que es uno de los más grandes del Himalaya, ¿no? Que consta de 272 kilómetros entre vías férreas, puentes y túneles. Esto pues constituye todo un desafío en lo que respecta a todos los problemas geológicos que ha venido atravesando esta infraestructura. Bueno, este es un poco para ilustrarles, la India, y todo este sector pues donde estoy indicando es el Himalaya. Bueno, a continuación les muestro una sección del túnel, que es el análisis. Este es el túnel T42 al 43, que es denominado de esta manera, que inicia desde el kilómetro 93 más 300 hasta el 94 más 663, más o menos más de 1 kilómetro. Bueno, las características del túnel. El túnel tiene pues una forma de elipse, un ancho excavado de 7.2 metros, tiene unos soportes de nervaduras de acero, ¿no? Que están ubicados a cada 50 centímetros de distancia de centro a centro, con un relleno de hormigón M10. Estos espacios entre las nervaduras de aceros se cubrieron con un revestimiento prefabricado de 50 milímetros, ¿no? Esta parte. Se instalaron 1.2 metros de lechada de resina en rocas competentes y se instalaron anclajes autoperforantes de 6 metros con lechada de cemento, ¿no? En rocas débiles. Cuando se completa la excavación de todo el túnel, se aplica el revestimiento de 300 milímetros de espesor y además se utiliza hormigón de grado M25 para buenas condiciones geológicas, obviamente, y se utiliza una malla de refuerzo de una sola capa en condiciones buenas, mientras que para condiciones geológicas malas o deficientes y cerca de pórticos de túneles se utiliza una malla de refuerzo de doble capa. Las varillas de acero de 10 milímetros de diámetro y 10 centímetros de distancia, pues se utilizan para hacer las mallas, ¿no? Los antecedentes. El proyecto se divide en 4 secciones, ¿no? Estos ya han sido construidos, la etapa 0, que es de 53 kilómetros, que inicia de Jammu a Udhampur. Este tramo se ha terminado ya en abril del 2005. La etapa 1, que consta de 25 kilómetros, que es de Udhampur a Katra. Este sector se concluyó ya el 4 de julio del 2014. Bueno, ahora el análisis es sobre esta segunda etapa, que es de 111 kilómetros de Katra a Banijal. Se encuentra en construcción. Pues se piensa concluir aproximadamente el 2022, pero muy probablemente se proyecte un poco más, se prolongue un poco más, tal vez a inicios del 2023. Este sector contempla la construcción de 35 túneles, es decir, 27 principales y 8 túneles de escape, ¿no? En este punto la composición es una piedra arcillosa. Ustedes saben que al encontrar en contacto con ciertos minerales, estos van ganando volumen.
Esto pues ha resultado en la deformación de las estructuras, generando inestabilidad, ¿no? En todo el túnel. La tercera etapa, perdón, es de 135 kilómetros. Esto ya fue concluido el año 2013. Bueno, aquí para ilustrarles y para que puedan entender un poco más. La etapa 0 está por esta sección, que no lo tengo. Esta es la etapa 1. Y pues el que está remarcado de rojo es de lo que estamos tocando ahora, ¿no? Que es de Catra-Banijal. Y esto pues ya ha sido construido el 2003, incluso ya está en funcionamiento este sector. La geología de la zona. El Himalaya tiene formaciones rocosas jóvenes. Esto está compuesto principalmente de rocas sedimentarias, que es característico de esta zona. Estas rocas son débiles y están muy cortadas por naturaleza. Siempre lo más común es encontrar piedra de arena, piedra de limo y piedra de arcilla. Además, estos depósitos o los depósitos en los desagües de este sector, naturales por cierto, están hechos de conglomerados sueltos, lo que crea problemas durante la construcción del túnel. Entonces, también se encuentran ciertas proporciones de caolinita y guita. La piedra arcillosa con todos estos minerales, pues tiene propiedades de hinchamiento, ¿no? Bueno, a continuación les voy a hablar sobre pues, el desarrollo del problema. Debido a que ya les había mencionado, debido al hinchamiento de la piedra arcillosa, el túnel ha sufrido una deformación de alto orden, lo que ha ocasionado el colapso del sistema de soporte de la nervadura de acero del encabezado y la pared lateral del túnel en varios sectores, afectando pues la estabilidad del túnel. Los ingenieros dividieron el sistema de soporte del túnel en 5 clases, ¿no? Bueno, regular, deficiente, muy deficiente y sobrecargado. Decidieron proporcionar un soporte de acero. Permanentemente a lo largo de cada túnel, pues con el revestimiento de hormigón que ya les había mencionado, de 300 milímetros de espesor, estas capas rocosas contienen de 70% a 80% del agua de los acuíferos del Himalaya. En los estudios de todos estos túneles se han realizado pruebas geológicas e hidrológicas para averiguar la naturaleza de las rocas sedimentarias y las bandas de capas impermeables, ¿no? En el caso de la porosidad extrema, los ingenieros exploraron la posibilidad de colocar una capa de hormigón impermeable y desviar el flujo del agua a otro lado. Para controlar todos estos problemas de fallas en el soporte del túnel, el sistema de soporte del túnel se ha evaluado utilizando una técnica numérica para proponer las medidas correctoras adecuadas. Se instalaron 1.2 metros de lechada de resina en rocas competentes y se instalaron anclajes autoperforantes de 6 metros con lechada de cemento en rocas débiles. Cuando se completa la excavación de todo el túnel, se aplica el revestimiento, ¿no? De 300 milímetros de espesor. Se utiliza hormigón de grado M25 para buenas condiciones geológicas, ¿no? Bueno, aquí como pueden observar en la imagen se observa el fallo de las nervaduras de acero en la parte de la corona. Perdón. Las causas principales del fallo se debió principalmente a que el túnel ha sido construido pues un terreno blando. Estos materiales como la montmorillonita hasta en un 50%, ¿no? También la coelinita y guita. Estos hacen que la piedra arcillosa pues sufra deformaciones, hinchamientos, ¿no?
el procedimiento del fallo. Durante el proceso constructivo del túnel, en toda la sección se ha generado una serie de deformaciones debido a que a la arcilla expansiva que contiene, ¿no? Estas se han dado deformaciones de forma gradual después de la finalización de las excavaciones. Las nervaduras de acero que sostenían, pues al tener una deformación de gran tamaño, han colapsado. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para el análisis. Gracias por su atención. Espero les haya gustado. Si quisiera hacer un par de observaciones, comentarios. Okay. Al principio usted no menciona la momorionita, felizmente al final sí la mencionó, pero creo que debería incorporarse. Perdón. Se me fue, ingeniero, la emoción, el nerviosismo. Ok, bueno. De todas maneras, además eso de llamar piedra arcillosa no suena muy bien, ¿no? Podría ser roca arcillosa o material lutáceo. Piedra arcillosa no es. Gracias, ingeniero, lo voy a tomar en cuenta. Otra de las cosas que también me ha extrañado es cuando usted menciona autoperforantes y anclajes. ¿No serán más bien claveteo? O sea, los que son pernos autoperforantes. Sí. Eso sería algo que sería bueno revisarlo, ¿no? Sería seguramente pernos autoperforantes. Sí, son pernos, ingeniero, disculpe. Ya. Como le vuelvo a decir, acabo de llegar de viaje y la verdad no estoy muy bien concentrada. Ya, bueno, pero está bien. Es interesante el trabajo, pues, porque es bien lejos. No me diga que usted está en ese campo. ¿Está ahí en la India? No, ingeniero. Estoy aquí en Perú. Ah, ya. Bueno, mi hijo ha estado varios años en la India con el Banco Mundial. Ahora ya no está allí. Pero yo tengo una gran amiga de mi hijo y amiga nuestra que vive en Bangladesh. ¿Cómo se ubica Bangladesh en relación a la India y a Pakistán? Y no he visto en su mapa. ¿Por qué no colocas nuevamente la diapositiva con el mapa, Giovanna? A ver, ingeniera. Además, tuvimos acá, pues, la época del profesor Kuroiwa, tuvimos a la visita de una misión de Bangladesh, que venían a ver que habíamos avanzado en defensa civil y demás. Entonces, por eso quería yo saber, ¿no? Aquí no se ve, ¿verdad? Yo sé que está cercano a la India, pero acá se ve Afganistán, Pakistán, Nepal. Ay, perdón. Uno antes. Simple curiosidad, porque Uno antes, Fran. Antes la India tenía pues a dos países que estaban divididos, ¿no? El mismo Pakistán estaba en este lado y también en este lado. Pero después me parece que Pakistán, de repente este mapa es antiguo, Pakistán de la derecha, digamos, se volvió Bangladesh o algo así, ¿no? No estoy seguro, no estoy seguro de lo que quería saber, pero en fin. Acá está, pues, Sí, Bangladesh, doctor, aquí abajo. Bangladesh es el de la derecha. Acá abajo, ¿no? Acá está debajo de Tíbet, ¿no? Ya, lo que pasa es que antes este y este país eran lo mismo, pero se separaron, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Pues muy bien, tiene ahí bastantes cosas interesantes que ver. Yo voy a ver qué tengo sobre todo arcillas expansivas en túneles. Creo que hay bastante información, bastante literatura. Me encargaré el fin de semana de ver qué cosas puedo conseguir. De repente también estamos revisando eso, pues, porque la tesis del ingeniero Chan, que está aquí presente, y lo saludo, ya también está por sustentar. Él está viendo las lutitas expansivas de la zona del grupo Talar en el norte del Perú, ¿no? Pero las lutitas expansivas con la modmorionita y demás son iguales. Es más, en la India se han hecho varios congresos sobre suelos expansivos porque tienen ese problema importante, ¿no? Y ahora
meterse en eso, en túneles, pues es recontra complicado. Voy a ver si puedo conseguir alguna información a través de la profesora Lisette, se la paso, ¿ya? Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya, Lisette, entonces, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos listos? Bueno, doctor, como le comentaba, los 2 alumnos que aún faltan sustentar no están presentes en el aula. En todo caso, ya ellos, ya la presentación final, harán una presentación completa, ¿no? O le damos la oportunidad para la próxima semana, a ver si usted los coordina. Tienen, creo que, un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, yo voy a Coordina con escribirles. ellos y ver, porque siempre es bueno tener esa, para hacerles sugerencias, comentarios, ¿no? Sí, porque uno de ellos había tomado el tema de la presa de Brasil, la que ha colapsado hace 2, 3 años, y tenía Ya. bastante información. Me envió su presentación incluso, pero no lo veo en clase ya varios días. Voy a contactarlos y Ya, a coordino ver, de con repente ellos. se han retirado. Bueno, entonces yo eso es lo que tenía para presentar y escuchar. Ya no tengo material, vamos a ver qué vemos en la próxima sesión. Hemos avanzado bastante en lo que queríamos presentar y seguiremos viendo eso y dando la oportunidad a estos 2 alumnos que faltan para que hagan su presentación y poder seguir avanzando. Entonces, yo creo que se pueden quedar con la profesora para que hagan alguna coordinación adicional, que yo ya me estaría retirando. ¿Ya? Muy bien. Ok, doctor. Buenas Gracias. noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, Doctor, buenas doctor. noches. Buenas noches, doctor. Alumnos, sí, voy a pasar lista y también coordinar la próxima entrega de sus trabajos. Sería la presentación de trabajos de investigaciones de campo y laboratorio. Como estamos manejándolo antes de la presentación en un formato Word, PDFiado, envían a mi correo hasta el próximo jueves. ¿Listo? Voy a pasar lista. Ingeniera, disculpe, ¿puede volver a repetir, por favor? Nuevamente. La próxima semana, el próximo jueves 24, se debe presentar los capítulos de investigaciones de campo e investigaciones de laboratorio de sus trabajos escalonados. ¿Cómo se va a presentar? Va a ser en un formato Word, PDFiado, y lo van a enviar a mi correo. Va a ser un avance para para la presentación final. ¿Sí? Inicio pasando lista, por favor. Wagner. Ingeniera, buenas noches, presente. Bien. Copiado lo que indiqué, ¿no, Wagner? ¿Alguna duda? Sí, ingeniera, está correcto, ingeniera. Juan Carlos Ayala. Presente, ingeniero. Entendido lo que indiqué, ¿correcto? Sí, ingeniero. Renzo Castañeda, perdón. Renzo Castañeda. Presente, ingeniera, me quedó claro. César Cubas. Presente, buenas noches. Claro también, ¿no, César? Sí, todo claro. Sí. Giovanna. Presente, ingeniera. Stephanie. Presente, ingeniera. Stephanie, claro, ¿no? Con la información. Sí. Ya se les envió también a Alberto y a ti la información que el doctor ha recopilado. Sí, recibí, ingeniera. Fidel no está. Becker. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Claro, ¿no? Becker, creo que en su caso tenía que solicitar el informe del CPS. Sí, ingeniera, todo está claro. Esto es de plan de información. Alberto Tello. Está mirando el partido.
César Torres, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Claro, correcto. César, sí copió lo que he solicitado, Sí. ¿no? Le envié también información a usted Sí. respecto a... Sí, muchas gracias. Sí, ¿Sí? sí, ya le confirmo que sí recibí su correo y eso lo voy a adicionar al trabajo. Muchas gracias. Ok. Y bueno, Lía tampoco se encuentra. Ok, entonces, por favor, toda la información que les estoy enviando del doctor tienen que incorporarla porque el doctor va a hacer, se va a dar cuenta, ¿no? Si es que no está incluido como sugerencia. Entonces, nos encontramos la próxima semana. No olviden que deben entregar el día jueves y sus trabajos, me parece que hoy día tenían que entregar un trabajo final, un trabajo, cargarlo a la red. No, ingeniero, creo ¿No? que para La semana pasada, ingeniero. No. La semana pasada era, ¿no? Ya. Ok, entonces voy a comenzar a revisar ya sus trabajos. Entonces, eso es todo, nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches, ingeniera. ingeniera. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Gracias.